Ayer usted reiteraba su intención de presentar la enmienda a la totalidad. ¿Queda, por lo tanto, descartado cualquier posibilidad de apoyo a estas cuentas? Hombre, no se puede descartar hasta última hora, pero lo cierto es que si tenemos en cuenta que en las últimas 3 semanas el gobierno vasco no ha hecho ningún esfuerzo en acercarse a las posiciones y a las reivindicaciones de UPyD, pues lo más razonable es pensar que en estos últimos 3 días tampoco la va a haber. Nosotros desde un principio ya dijimos que estábamos dispuestos a hablar, estábamos dispuestos a negociar con el gobierno. Hubo gente que incluso se sorprendió ante este planteamiento de UPyD. Nosotros somos favorables, lógicamente, al diálogo entre partidos políticos, así nos mostramos. Lo que ocurre es que a partir de ahí nosotros entregamos, lógicamente, un documento al Gobierno con una serie de propuestas, en concreto 16 propuestas, ideas, reivindicaciones, condiciones para que pudieran incluirse en este proyecto de presupuestos y una serie de medidas y reformas que consideramos que Euskadi a día de hoy necesita. Lo cierto es que el Gobierno vasco en sus 3 reuniones ha venido a decirnos que no las acepta y por lo tanto ante esa respuesta del Gobierno lo que a nosotros nos queda es defender la enmienda a la totalidad el próximo viernes y pedir la devolución de los presupuestos. Como no hay cambios y como no se admiten nuestros planteamientos, ya digo que lo responsable, lo serio de un partido responsable y serio es pedir la devolución de este proyecto de presupuestos. Usted hablaba de esas 16 propuestas que le han realizado al gobierno vasco. A grosso modo, ¿cuáles serían las más importantes que usted cree deberían de ser respondidas por parte del Ejecutivo? Yo creo que las más importantes pueden ser varias. Para nosotros todas son importantes, pero en concreto yo resaltaría, por ejemplo, la necesidad de poner en marcha cuanto antes en Euskadi un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Lo cierto es que 30 años después Euskadi todavía no tiene un plan de esas características y pensamos que es indispensable para atajar el problema gravísimo que existe en Euskadi de fraude y elusión fiscal. Hacen falta también incrementar aquellas partidas relacionadas con la salida de la crisis y que pueden servir para el presente y el futuro de Euskadi y para salir de la crisis y crear empleo. Hay otra serie de medidas como pueden ser el cierre de las delegaciones vascas en el extranjero. Hay también medidas relacionadas con el entramado institucional. Queremos que el Gobierno se comprometa a impulsar una serie de medidas para hacer reducir las duplicidades y las ineficiencias de este entramado institucional y algunas otras. Queremos, en definitiva, que el Gobierno priorice la salida de la crisis, el mantenimiento del estado del bienestar, el mantenimiento de la educación, el mantenimiento de la sanidad, a otro tipo de políticas identitarias que a día de hoy no son indispensables. Ahí están las medidas, por lo tanto. Nosotros somos un partido político quizás distinto al resto. Nosotros nos movemos según principios e ideas, planteamos propuestas serias y nosotros hemos planteado las nuestras. No asume este Gobierno estas reivindicaciones y por lo tanto esto quiere decir que el Gobierno considera que no necesita el voto de UPyD. Somos un partido responsable, somos un partido serio, no es el no por el no, es el no a un proyecto de presupuestos que lamina la salida de la crisis y que está plagado de recortes y ajustes. Queríamos modificarlo. El Gobierno no asume nuestras reivindicaciones, por lo tanto, por nuestra parte, no hay mucho más que decir, salvo pedir la devolución de las cuentas. Joseba Egibar ayer sí que aseguraba en este mismo plato que más que por principios cree que muchos de los partidos políticos que están mostrando esas enmiendas a la totalidad lo están haciendo más de cara a la galería, que no es tanto que no coinciden con el presupuesto presentado por los yertzales. ¿Cree que están en lo correcto? No sé lo que estarán haciendo el resto de partidos políticos, cada uno tiene su planteamiento, cada uno ha presentado su enmienda a la totalidad. Las enmiendas de totalidad creo que son diferentes unas de otras. Nosotros consideramos absolutamente indispensable que en Euskadi se pongan en marcha una serie de reformas que consideramos absolutamente indispensables. Por ejemplo, un plan concreto para la reducción de la administración paralela que a día de hoy existe en Euskadi, lo que se ha venido a llamar comúnmente como chiringuitos, ese tipo de empresas públicas, semipúblicas, entes, fundaciones que no han servido para otra cosa en Euskadi que para colocar a los amigos de los que en cada momento gobernaban. Hacen falta ese tipo de medidas, el Gobierno no las asume, considera que no son necesarias. En todo caso, nosotros
las seguiremos defendiendo, las hemos defendido siempre, las hemos defendido durante 4 años en el Parlamento Vasco, las defendemos ahora y las defendemos en el futuro porque son indispensables para modernizarnos. Euskadi necesita modernizarse también internamente y desde luego hace falta también modificar, por ejemplo, la Ley de Territorios Históricos y tantas otras cosas, ¿no? Creo que no hay que tener miedo a modernizarse y a impulsar las reformas que Euskadi necesita. A esa Ley de Territorios Históricos me quería referir. Ustedes sí que han defendido una y otra vez que una persona tiene que ser sinónimo de un solo voto. Esa defensa les podría repercutir negativamente porque podrían incluso perder el escaño que tienen hoy en día en el Parlamento Vasco. ¿Siguen considerando que debe ser realizada esa modificación? Nosotros defendemos las causas que consideramos que son justas y no nos planteamos si nos perjudican en el corto plazo o no nos perjudican. Pensamos que hay que defender los intereses generales de los ciudadanos. Y lo mismo que en el conjunto de España defendemos la modificación de la ley electoral para que todos los votos valgan igual, y lo mismo que hemos defendido en diferentes comunidades autónomas, como en la Comunidad de Madrid o en Asturias, también aquí en el Parlamento Vasco lo hemos defendido. Lo defendimos la pasada legislatura, la modificación de la ley electoral, para que fuera más proporcional y más justa y también para introducir las listas abiertas, por cierto, y lo cierto es que el resto de formaciones políticas votaron en contra, salvo Izquierda Unida, que se abstuvo. Nosotros consideramos que es justo, consideramos que es necesario y por lo tanto lo hemos planteado en el pasado, lo planteamos ahora y lo planteamos en el futuro, pero no planteamos unas medidas u otras en función de si benefician a UPyD como partido político, sino que defendemos aquello que es justo y necesario para los ciudadanos. ¿También considera que es justo y necesario eliminar las ayudas económicas a las icastolas de Iparralde? Me parece un disparate que destinemos dinero a financiar la educación reglada de un país extranjero. Yo creo que durante largas décadas se ha destinado una grandísima cantidad de dinero en Euskadi al impulso y al fomento del euskera y yo creo que habría que estudiar qué es lo que ha dado de sí, cuánto dinero hemos dedicado al fomento del euskera y qué logros hemos obtenido. Y a día de hoy lo que nosotros pensamos es que efectivamente esta es una comunidad bilingüe y por lo tanto tiene que haber ayudas para el fomento del euskera en Euskadi, pero lo que también tenemos claro es que en la situación actual hay que priorizar el mantenimiento del estado del bienestar y la salida de la crisis. Yo creo que es lo que la gente necesita. Porque sí que es cierto que usted sí que ha defendido que esto no quiere decir que UPyD esté en contra del euskera. Usted mismo habla euskera y considera que hay que fomentar políticas a favor del euskera. Claro, es que una cosa es el euskera y otra cosa es la política lingüística que se aplica para impulsar el uso del euskera. Nosotros estamos en contra de todas aquellas políticas lingüísticas que se han aplicado en Euskadi que tratan de imponer al conjunto de la sociedad, al conjunto de los empleados públicos, el conocimiento del euskera. Nos parece un abuso y una discriminación. Una cosa es fomentar y apoyar el uso del euskera y otra cosa es tratar de imponerlo con políticas impositivas, de las que efectivamente muchísima gente ha venido sufriendo en los últimos tiempos. Eso también hay que tener en cuenta y efectivamente hay que ver cuánto dinero destinamos, porque parece que en Euskadi siempre es poco la cantidad que se destina al uso del euskera. Eso también hay que analizarlo, qué es lo que hemos conseguido y cómo. En todo caso, ¿cuál sería la manera eficaz de fomentar el euskera? Yo creo que hablarlo. Yo creo que esa es la mejor manera de que el euskera perviva en el tiempo, que la gente lo hable cuando lo considere necesario, pero siempre garantizando la mayor libertad posible para el conjunto de los ciudadanos. Una cosa es pedir a alguien que está de cara al público, a un empleado público, que está de cara al público, que sepa euskera y pueda responder a los ciudadanos que así lo deseen en euskera, y otra cosa es, como actualmente se hace, imponer al conjunto de los empleados públicos unos conocimientos en euskera que ciertamente no necesitan para realizar su trabajo perfectamente. Por lo tanto, la solución es hablarlo libremente, cada uno. Por acabar con los presupuestos de los que hablábamos hace un momento, ayer mismo desde la Unión Europea se comenzaban a lanzar mensajes. El propio Durão Barroso decía que las políticas de ajuste llevadas a cabo hasta ahora no han sido eficaces, que es momento de fomentar políticas de reactivación económica. ¿Cree que ese es el camino que hay que seguir? Sin duda, yo creo que las políticas económicas que ha aplicado el último gobierno, también el anterior, pero especialmente el último gobierno, el actual gobierno de España, el gobierno del PP, son un absoluto disparate. Está laminando el estado del bienestar, está atacando
a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos más débiles, y esa política hay que cambiarla radicalmente. Y en España y Euskadi también lo que se necesitan son reformas en profundidad, pero no reformas para hacer recortes o ajustes, sino reformas para no tener que hacer ajustes contra los ciudadanos. Y esto es lo que a los grandes partidos políticos les cuesta hacer. Hay que reformar el Estado autonómico, hay que suprimir diputaciones, hay que fusionar los municipios más pequeños, todo esto con el objetivo de destinar el dinero a lo realmente importante. Esto es lo que hay que hacer. Nosotros defendemos un concepto relativamente nuevo o poco utilizado, que es la austeridad selectiva, es decir, hay que eliminar gasto superfluo y gasto ineficiente. Lo que no hay que hacer es recortar derechos ni atacar a la sociedad ni atacar al estado del bienestar. Eso es un disparate. El paro sigue creciendo, la situación económica está cada vez peor, por lo tanto yo creo que es evidente que las decisiones económicas del Gobierno de España pues son claramente equivocadas. En todo caso, Cristóbal Montoro ya ha dicho que anunciará nuevas medidas para el viernes, por lo que parece que de momento la política de ajuste va a seguir. Efectivamente, supongo que impulsarán nuevos recortes contra los ciudadanos, que serán los ciudadanos más débiles y los ciudadanos más sencillos los que pagarán esos ajustes, mientras se rescata a las entidades financieras, un absoluto disparate. Nosotros, desde luego, proponemos políticas totalmente diferentes, así lo hemos venido defendiendo durante largos años en el Congreso de los Diputados, así lo defendemos en Euskadi. En España y en Euskadi no hay un debate político e intelectual lo suficientemente serio para poner en marcha esas medidas. Creo que los partidos políticos tradicionales tienen como objetivo fundamental proteger o salvaguardar sus intereses y su chiringuito, y esto es una cosa muy mala para los ciudadanos.